Hermano, Dios te bendiga en este hermoso día. Es una bendición y es un placer poder conectarme con vos a través de este video y poder bendecir tu vida con una palabra que viene del cielo. Antes quiero enviarle un fuerte abrazo y un gran saludo a todos los hermanos de la iglesia cristiana León de Judá, nuestra congregación, nuestros siervos, nuestro pastor, que hace ya varios días que no nos vemos físicamente, pero que estamos conectados en el Espíritu. Que Dios bendiga tu vida y Dios bendiga a todo aquel que nos pueda estar escuchando en este momento. ¿Sabe? Quiero compartirte una palabra que Dios puso en mi corazón en estos días. Se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 9 y el verso 10 vamos a leer en esta hora. Dice: al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, que después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué hermosa palabra que Dios nos alcanza para bendecir nuestro hogar, para bendecir nuestra familia en este tiempo de cuarentena que estamos viviendo, ¿no es cierto? Hermano, estaba meditando y el Señor ministraba a mi espíritu en estos días, como ya se puede escuchar en todas las noticias en nuestro país en particular, que se ha extendido la cuarentena, ¿verdad? Por otras 2 semanas más. Las primeras 2 semanas han sido muy fuertes para todos nosotros, porque realmente uno no está acostumbrado a vivir lo que estamos viviendo, valga la redundancia. Pero Dios hablaba a mi espíritu y por eso quiero compartirte esta palabra y hacer hincapié cuando el apóstol Pedro dice, refiriéndose al diablo, al enemigo, dice el verso 9, al cual resistid firmes en la fe. Yo meditaba en esta palabra, qué significa, qué quiere decir estar firmes. Dice el diccionario, refiriéndose a la palabra firme o resistir, mejor dicho, dice padecer un sufrimiento sin dejarse vencer por él. Lo repito de nuevo, padecer un sufrimiento sin dejarse vencer por él. Mis hermanos, estamos viviendo en una segunda etapa de cuarentena, en la cual la primera ha sido muy difícil para cada uno de nosotros, porque jamás hemos vivido un tiempo como el que estamos viviendo ahora. Pero lo primero ya pasó y muchos por ahí están diciendo, bueno, la primera etapa fue difícil, ahora todo va a ser mejor. Quiero darte un mensaje muy espiritual para la iglesia y hacer una comparación. Así como nuestro país está viviendo la segunda etapa de cuarentena y que ya superó la primera, en lo espiritual nosotros estamos atravesando la segunda etapa sin congregar, la segunda etapa sin asistir a la iglesia, como está escrito en la palabra, en donde el Señor nos dice que no tenemos que tener por costumbre el dejar de congregarnos, pero que obligadamente nos vemos en una situación especial y que tenemos que estar, lógicamente, todos en casa. Pero hablando espiritualmente, nosotros como iglesia de Cristo y hablando más espiritualmente, estamos viviendo en nuestra segunda etapa más crucial y más importante de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque ya hace más de 2 semanas que nos estamos congregando. Y por ahí alguien dice, bueno, hace 2 semanas que no congrego y de repente comienza o puede sentir alguna flaqueza espiritual. De repente alguien puede los impulsos llevarlo o lo somete a uno mismo a hacer cosas que antes hacíamos, ¿verdad? Pero esta es la segunda etapa donde la iglesia tiene que estar más fortalecida. ¿En qué? En la oración, en la intercesión, en el clamor, en la búsqueda desesperada por la presencia de Dios. Es lógico que estamos viviendo en etapas, en tiempos muy difíciles, está escrito en la palabra. Pero iglesia, hoy quiero
quiero hablarte y decirte a través de esta palabra que tenemos que esforzarnos un poquito más en la oración. Que estamos viviendo, allá hace 15 días que nos estamos congregando y es cuando más tenemos que orar. Es cuando menos tenemos que descuidar la presencia de Dios. Es cuando más tenemos que tomar a nuestros hijos y comenzar a orar. Es cuando más tenemos que tomar a nuestra esposa o a nuestro esposo y comenzar a clamar en la presencia de Dios. Este es el tiempo crucial para nuestra vida espiritual. De repente se querrá levantar el viejo hombre, pero ¿cómo lo vamos a impedir? En esta segunda etapa de cuarentena espiritual, sin congregar, sin tal vez escuchar una alabanza en la iglesia, pero tu casa en este tiempo tiene que ser un tiempo, un altar para Dios, en donde se pueda la familia estar escuchando alabanza, la familia tiene que estar orando, meditando en la palabra. Mi hermano, estamos viviendo la segunda fase de cuarentena y la fase más crucial de nuestra vida, porque como decía la vez anterior, esto también va a pasar, pero este es el momento en donde tenés que orar más que nunca. Este es el tiempo en donde la duda no tiene que entrar en tu corazón. Es difícil no congregarse. De repente, esta es la etapa de cuarentena en donde cualquiera puede sentir la flaqueza, en donde cualquiera pueda sentir el decaimiento tal vez espiritual. Pero mi querido hermano, no tenés que descuidar la oración. La oración es la base, es el fundamento. Es lo que a nosotros nos mantiene firmes para seguir conectados con el Señor. Mi hermano, resistir. Estamos en la segunda etapa de cuarentena y vamos, cuando finalicemos esta cuarentena, va a ser un mes que nos estamos congregando. Pero tenemos que estar firmes, hermano, en la fe. Tenemos que resistir. Resistir significa padecer un sufrimiento sin dejarse vencer por él. No nos tenemos que dejar vencer por lo que estamos viviendo. También significa oponerse a la acción de una fuerza, reprimir sentimientos, deseos y pasiones. Por eso les decía, Iglesia de Cristo, que estamos viviendo en la etapa en donde tenemos que reprender a través de la oración y permanecer y resistir a esos deseos. ¿Cuáles son esos deseos, esas pasiones? Pues la que sentíamos en la vieja vida, de no querer orar, de no querer meditar en la palabra, de que tal vez quieran venir a nuestras vidas costumbres que ya habíamos vencido. Pero el apóstol Pedro y el Señor a través de esta palabra nos está hablando que tenemos que resistir, estar firme en la fe. También quiere decir oponerse a un ataque, conservarse con vida o salud, mantenerse pese a condiciones desfavorables o negativas. Y estamos viviendo en esta segunda fase de cuarentena en un tiempo de adversidad y de cosas negativas. Tal vez alguien prende la televisión y en el noticiero solamente nos transmiten malas noticias, que tal vez en parte es realidad, pero en parte no. Y tenemos que mirar las cosas con discernimiento de espíritu, como nos enseña la palabra. Mi querido hermano, así como la Organización Mundial de la Salud nos aconseja y nos enseña al cuidado de la higiene por este virus, a lavarnos las manos permanentemente cuando tal vez salimos y entramos de casa, en lo espiritual es exactamente lo mismo. Tenemos que mantenernos higienizados espiritualmente. Tenemos que mantenernos limpios, limpio nuestro altar, limpio nuestro corazón, nuestro espíritu debe estar limpio. Tenemos que permanecernos limpios. ¿Y cómo? La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su caminar, su vida? Con guardar tu palabra. Con la palabra del Señor nos vamos a mantener limpios, con la palabra del Señor nos vamos a tener lejos de toda suciedad espiritual. Hermanos queridos, estamos viviendo en un tiempo muy crucial para nuestras vidas espirituales. Este es el momento en donde más tenemos que orar. Este es el momento en donde más tenemos que clamar. Si antes orábamos media hora, hoy tenemos que orar 1 hora. Si antes ayunábamos un día, hoy tenemos que ayunar 2. La fuerza se tiene que duplicar en nosotros. La voluntad se tiene que duplicar en este tiempo. Porque tenemos que soportar y resistir 2 semanas más, tal vez sin ir a la iglesia, hermano. De que seguro que va a ser así.
pero tenemos que esforzarnos. Quiero bendecir tu vida a través de esta palabra, hermano, y quiero que resistas, que te mantengas firmes. Hermanos queridos, que Dios pueda bendecir grandemente tu vida con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.